16, 17, 18 y 19 de junio de 2022. Dirección: Monte Perdido. Otro año más. Mirando estos árboles, estas montañas. Para mí es un aire fresco para mi alma cada año, como todos los que vamos allí. Este año, un pequeño, más reducido grupo, pero bueno, muy compacto y muy bien. Mi padre, mi madre y Tere, como habéis visto, muy armónico. Aquí tenemos al tío de la vara, miradlo, contemplando todo este majestuoso paraje. ¿Qué decir de Monte Perdido? Que yo nos haya dicho ya. Este año nos reunimos de nuevo y por casualidad encontré esta pequeña ermita al lado del Parador Nacional. Una ermita con una historia, y en esta historia prevalece y tiene connotaciones muy similares al evento de Fátima, Garabandal y Montserrat, que se le apareció la Virgen a unos pastores o pastorcillos, en este caso a un pastor. Vemos las imágenes de lo que en realidad vieron las niñas o los niños en este caso de Fátima. Pero todo tiene un porqué y un para qué. Un protocolo, más bien decirlo, de cómo ellos actúan o cómo una clase de avistamiento puede influir. En este caso, esta ermita, que está basada en el año 1800, y por la época en la que estábamos en ese momento, supongo, se encauza hacia un nivel religioso. Pero contaros del evento. El evento, la estrella sin duda, fue mi batería de coche. Por circunstancias tuve que ir con una batería de más en el vehículo. Y en realidad fue todo una casualidad, porque sabía que no la iba a gastar por los kilómetros que haces al coche, la batería de por sí ya se hubiese cargado, pero dije, la llevo. Y sirvió, por lo menos sirvió para alguien, y en este caso fue para Diego y a Ricardo, que dejó de funcionar el altavoz, y con ello le dimos la energía suficiente para seguir hablando, el parlante, como le nombra Ricardo. En fin, sin más, os dejo con el evento y el resumen de Ricardo González en Monte Perdido de este año 2022, que ha sido muy bonito y que me quedo con la última meditación del domingo por la mañana, que fue especial y francamente bonita y muy amorosa. Así que gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao, chao. En países como Perú, uno puede ir al lago Titicaca y ver que siguen tejiendo como hace siglos, construyendo sus basas de totora a usanza de tal vez miles de años atrás, tradiciones, voy a decir chamánicas para que se entienda, pero no es una palabra apropiada en el contexto cultural de mi país, porque la palabra chamán no es andina, es una palabra que viene de Siberia, del chamanismo de Asia Central, que en Tungur significa la que sabe o el que sabe. En el Perú se le puede llamar pacos y en otras zonas de los Andes yatiris. Y también el nombre que es producto del sincretismo de la conquista española y de la tradición ancestral andina, Alto Misa Yoc, que son dos palabras en español, y el término yoc, como decir el que hace. Alto, altura, misa, de celebrar una misa, Alto Misa Yoc, aquel que hace ceremonias en las alturas. Es la alta jerarquía andina sagrada de los chamanes andinos, vuelvo a repetir, y la intermedia es los Pampa Misa Yoc, los que pueden celebrar ceremonias, pero en la Pampa, no en las alturas, son diferentes jerarquías. Y como algunos recordarán, sobre todo quienes leyeron mi primer libro que escribí a los 22 años, Los Maestros del Paititi,
tuve la ocasión de convivir en 2 ocasiones con los nativos queros. No los queros de hoy en día, que lamentablemente no todos son un fiel reflejo de esa comunidad, son cusqueños en algunos casos, que han mezclado algunas tradiciones andinas y la han combinado con algunos conocimientos espirituales de la New Age, del esoterismo, de la teoría de los chakras, y nunca vivieron en la comunidad de queros, pero sí son andinos, y son los que habitualmente viajan fuera del Perú. Los auténticos Alto Misayoc, que quedan muy pocos, queros, no salen de su aldea, ni siquiera es común verles en el Cusco, ni aún en las ceremonias que se hacen en la feria de Huasao, en el Cusco. Permanecen en sus cuevas, en sus aldeas, o sus astanas, como ellos le llaman, a más de 4.500 metros de altura. Yo cuando conviví con la cultura quero, en 2 expediciones, en el año 1996 y en el año 2000, cuando en aquel momento no era tan popular como hoy, aprendí muchas cosas. Una de ellas es la alegría. Ellos tienen prácticas ceremoniales, liturgias andinas, que se basan mucho en la danza, en el canto, como también se hacía en el chamanismo mongol, por ejemplo. Entonces es común que utilicen la música con instrumentos ancestrales, no con el charango y esas cosas, que es posterior, es producto del sincretismo cultural y todo, pero sí con las zampoñas, con un tipo de flautas hechas en cerámica, es increíble, y tienen momentos de paz en su música y luego momentos de actividad. No es plano, como las meditaciones que habitualmente hacemos nosotros, ¿no? Meditaciones tipo de yoga, que la música es completamente plana para inducir un estado más profundo de meditación. Ellos tienen una variación, que por momentos está en paz, y la música chamánica andina viene de pronto los tambores, porque te dicen, es que la vida es así, tiene esa dinámica y tienes que adaptarte a los momentos de calma y a los momentos de movimiento. Y en medio de esa dinámica, tú mantenerte en el centro. Es muy bonito. Obviamente, si lo que ellos desean es anclar, esto ya no lo hacen tanto los queros, pero sí otras comunidades, si lo que quieren es anclar, la música se basa más en los tambores, te conecta más con la tierra. Y hay que resistir una dinámica de tambores prolongada, con cantos, con los ícaros, ¿no? Hay que resistirlo. Es muy fuerte. Y curiosamente, el tema de los tambores y danzas de tambores le cuesta más a la gente espiritual. Debería ser al revés, pero ¿qué sucede? Las personas más sensibles, más espirituales, a veces les cuesta enraizarse, porque están más como flotando, ¿no? Exactamente. Entonces, necesitaban la energía del tambor. Y pasa el efecto inverso con las personas que son más intensas, que se adaptan mejor al tambor, pero cuando tienen que estar en silencio, en tiempos prolongados de silencio, ni siquiera sin música, están inquietas. Se mueven, se paran, les cuesta estar quietas. O con una música muy suave, minimalista, con 2 o 3 flautas, que de pronto se quedan en silencio y vuelven a tocar, y es casi una tortura para una persona que no está acostumbrada a eso. Estas prácticas que se encuentran en todo el mundo, también las he visto en México, en Centroamérica, en la India, en muchos lugares, nos revelan que debemos estar en el centro, más allá de los estímulos, y encontrar nuestra contraparte de equilibrio. No ir a los extremos, sino encontrar ese balance. Tanto ayer como hoy, en estas prácticas, en estas meditaciones y proyecciones, hemos tratado de obtener respuestas, estímulos, algún tipo de mensaje de conexión. En una primera instancia, con nosotros mismos, en nuestro templo interior. En una segunda instancia, en una proyección a una hipotética nave cercana a nuestra ubicación, como hicimos anoche, para establecer una conexión amical con estos seres. Ahora, con la naturaleza,
y también con los guardianes de los nodos de la tierra. Y como ya expliqué, en el misticismo andino se le llama huacas a los lugares sagrados. Uno de los errores que se comete a veces en la arqueología, al menos desde la perspectiva de los pacos, es que se le llama huaca a la construcción. Y en realidad huaca es el lugar. Por ejemplo, vamos a suponer que somos un colectivo de 150 chamanes acá, 160 chamanes, y hemos identificado por nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra sensibilidad, que este lugar, ahora mismo donde estamos, es una huaca. Lo hemos podido confirmar con experiencias, con nuestra sensibilidad psíquica, con manifestaciones poderosas de la naturaleza. Sabemos que esta es una huaca. Entonces, para que no se olvide este lugar, para que lo recuerden nuestros descendientes, construimos o una pirámide, como las de México, o ponemos un obelisco, una piedra erguida, como los menhires de Europa, que en el Perú le llamamos huancas, las huancas, que se colocan sobre los lugares sagrados, sobre las huacas, o cualquier templo, como Machu Picchu, que es un templo más que una ciudadela en realidad. Entonces le llamamos al obelisco, a la pirámide, o al templo, o a la muralla, huaca, y en realidad es una construcción para honrar a un lugar sagrado, que es la huaca, ¿me explico? Entonces, cuando uno ingresa a estos santuarios importantes del mundo antiguo, está ingresando a vórtices. Y según una leyenda, o muchas leyendas, mitos de los Andes, hay guardianes de esas huacas, de esos vórtices, que no tienen mayor relación con la ufología convencional, es decir, con los presuntos ocupantes de los ovnis o lo extraterrestre. Tiene que ver con conciencias de energía que pueden adquirir, no que tengan, pueden adquirir forma humana y se pueden manifestar. En la tradición andina, como mencioné en la meditación, se les llama huamanis. Otros les llaman ñaupa. Ñaupa significa ancestral, viejo. Aunque hay diferentes tipos de ñaupas. Están los ñaupa machu de la luz y los ñaupa machu que reinaban cuando el sol no había aparecido y solo vivían, según la mitología, con la luz de la luna, que es el reflejo del sol. Solo cuando el sol salió es que los ángeles solares de la tierra, los huamanis, se hicieron presentes. Esto es mitología andina. Pero más allá de los mitos y las leyendas, este tipo de seres o entidades han sido vistos, han sido percibidos en contactos en los Andes. Hay uno que describo en mi libro, Lugares de Contacto, quienes lo han leído, en la zona X, en el Cusco, cuando aparece esa entidad luminosa en la cueva. Yo estaba acompañado de un chamán en ese momento. O incluso esos seres de luz que muchos testigos afirman haber visto en el Cerro Uritorco, en Argentina, que no necesariamente son entidades extraterrestres, sino estos huamanis, estos seres de luz que protegen los vórtices. Incluso, tal y como lo cuentan los chamanes andinos, aparecen con mayor facilidad o frecuencia antes, durante o después de un sismo o de una tormenta. Hicimos una investigación con mi esposa Sol y otros amigos en Capilla del Monte y notamos que la mayor cantidad de reportes, de avistamientos incluso, y de supuestos contactos con seres de luz que aparecían en los terrones, o en Ongamira, o en el Uritorco, gente que decía haberlos visto, que se les había presentado a la distancia, figuras luminosas, espigadas, altas, y luego desaparecían en la nada, había ocurrido antes, durante o después de una gran tormenta, que por cierto generan antimateria, y en el Perú, para conectar con esas energías, los antiguos chamanes, voy a llamarlo así para que se entienda, y estoy hablando no en la época incaica, sino épocas muy anteriores que pueden retroceder a miles de años, hacían unos hoyos, unas horadaciones en la roca, para que cuando se daba la tormenta y con la precipitación de agua importante, se llenaban estos hoyos y se transformaban como en espejos, no solo para ver las estrellas como observatorios astronómicos, sino para verse reflejados allí, porque allí conversaban con los huamanis.
o conversaban consigo mismos. Son unas piedras muy importantes que han sido confundidas con morteros. Hay morteros, que es otra cosa, y luego están estas rocas que las van a hallar incluso en las Islas Canarias, cuidado. En las Islas Canarias las van a encontrar. Sigo pensando que estamos a tiempo de detener las cosas. Dirán, ¿cómo? Aunque suene a pensamiento mágico, sigo pensando, porque así lo aprendí, que mucha gente vibrando en paz, deseando la paz y tratando de sembrar la paz con acciones concretas en el día a día, en lo pequeño, van generando una masa crítica. Y poco a poco, como la gota que orada la piedra, va generando como una masa de influencia. Yo creo que de esa forma vamos a poder influir en los acontecimientos, generar como un efecto dominó. Una pregunta muy interesante. Pero creo que sí lo podemos cambiar. Que lo conozco y es una persona también informada, ha dicho una barbaridad semejante, es porque alguna fuente debe tener, quiero pensar. Pero no puedo hablar al respecto. Realmente no tengo ninguna verificación. La noticia me llegó, pero lo que sí puedo contar es esta experiencia, ¿no? En el año 2012 yo tuve un contacto físico en Monte Shasta, un contacto directo con estos seres. Fue el 26 de agosto. He contado esta experiencia varias veces. Ustedes recordarán que había sido citado para encontrarme con Antarel. Había acudido con un grupo de 12 personas, tuvimos unos avistamientos muy poderosos en la zona de Sandflat, allí en Mount Shasta, y me habían señalado una zona del bosque para encontrarme con ellos. Y cuando me acerqué allí, en vez de encontrarme con los extraterrestres, me encontré con un grupo de niños. ¿Se acuerdan esa experiencia que he contado antes? Y bueno, y yo dije, ¿qué hacen estos críos aquí jugando en medio de la supuesta experiencia a las 9:00 de la noche? No va a ocurrir nada. Se han perdido, deben estar sus parientes en algún lugar, acampando. Yo estaba muy nervioso, admito, por la experiencia que, según Antarel, me iba a permitir entrevistarme con él dentro de una de sus naves. Y cuando veo a estos críos jugando, pues dije, bueno, ya la experiencia no va a ocurrir. Pero cuando me acerco para preguntarle dónde estaban sus parientes, dónde estaban, además estaba haciendo ya frío, era de noche, yo estaba con la campera y todo, con el jacket, y ellos estaban con pantalón cortito, eran como unos 6, chicos de 10, 12 años, o sea, jugando de verano, ¿no? Y cuando me acerco, estos chicos vienen corriendo hacia mí, me hacen como una ronda, yo dije, esto está muy raro, me cae como un gran destello de luz, y pierdo contacto con el suelo, y soy llevado como arrancado a velocidad hacia arriba, y aparezco como pegado, como colocado, como superpuesto, en un salón blanco muy brillante que yo calculo tenía más o menos 25 metros de diámetro, una gran puerta oval al frente, muy semejante a una experiencia que me había ocurrido en el año 2001 en Chilca, solo que este objeto parecía ser más grande, al menos en mi percepción, y allí me encuentro con Antarel. Sé que esto puede sonar una locura, pero lo recuerdo así. Me dijeron que esos niños era un holograma que ellos habían plantado en Monte Shasta para distraer mi cerebro y que yo me aquietara, estuviese más tranquilo porque me habían notado muy nervioso. Me acuerdo que yo me enojé, tuve el descaro de enojarme, me sentía como engañado y le dije, entonces, si esos niños fueron un holograma, eran tan reales, es como que alguien me dijese ahora mismo, estás hablando solo en el Valle de Pineta y estas 160 personas que están aquí sentadas no están. Pero he firmado libros y los he abrazado y les he dado un beso y nos hemos saludado. No, fue un holograma. Es fuerte. Así de fuerte fue para mí. ¿Y qué tal si usted no es un holograma? Si no estoy aquí, si me tropecé y me caí en Shasta y estoy alucinando todo esto. Lo he contado siempre, esta experiencia. Y Antarel viene caminando hacia mí, que estaba a una cierta distancia. Uy, lo enojé al gigante. Y se acerca
Recuerden que mide 2,72 m, o sea, no porque yo lo calcule, él se presentó así, qué grande es, y me dice, mido 2,72 m. Y se acerca y con su tremenda mano la apoya en mi pecho. Ustedes imagínense cómo estaba yo. Se agacha ligeramente para acercar su mano y me habla en español. En español. Habitualmente los mensajes han sido mentales, telepáticos, pero me habla, o sea, verbaliza y me dice, Richard. Yo me llamo Ricardo, pero mi nombre de pila, en la época del colegio, de mi familia, me decían Richard en Perú. Y me llama así, por mi nombre de pila, me dice, Richard, somos sus amigos, sus hermanos, ¿realmente estás aquí? Bueno, ahí me convencí que lo que me estaba pasando era cierto. ¿Cuál era el objetivo de ese contacto? Antarel me dijo que dentro de 2 años iba a ocurrir algo importante en Rusia y que viajáramos al Altai, que era la zona de contacto más importante de Rusia, en Siberia, y que allí comprenderíamos todo. Entonces nos dieron una serie de instrucciones, una serie de informaciones en ese contacto, volví del contacto, volví a aparecer otra vez en Sanflat y compartí esto con mi grupo de investigación y preparamos el viaje a Rusia. Bueno, ¿qué pasará en el 2014 en Rusia? Que Antonio nos ha dicho con 2 años de anticipación que vayamos a Rusia. Bueno, me acabo de hacer una foto con Vicente, que lo he encontrado, está por ahí, a ver, ¿dónde sale? Ahí está Vicente. Vamos a ver, sábado por la noche, Parador Nacional de Monte Perdido, mi madre Tere, y vamos a ver qué pasa. Observación con los láser de personas que participan aquí, que les gusta observar el cielo, escudriñar las estrellas, etcétera. También se han señalado satélites, obviamente, ¿no? O sea, cualquier cosa que se movía se señalaba. No quiere decir que lo que se señalaba eran ellos. Mucho de lo que se apuntó anoche eran satélites. Pero, como digo, hubo otros objetos. Por ejemplo, uno en dirección norte, lo comentaba con mi amigo de Chile, Miguel Silva, que él había como recibido, iba a aparecer un objeto en esa dirección y fue uno de los primeros que apareció en la noche, que no se trataba de ninguna manera de algo conocido convencional. Se hinchó y luego pareció como bajar detrás de la montaña, como apagándose. Estuvo un buen momento, fue bastante importante. Luego hubo otros que iban como dibujando, esto fue muy bonito, iban como dibujando la cresta de los cerros, ¿no? Bueno, podría ser un satélite de la NASA que está haciendo la orografía, pues, si quieren verlo así. Pero iba como dando botecitos y dibujando las crestas de estas montañas. Fue bastante especial. Yo particularmente no pude disfrutar mucho ese avistamiento, pero me lo describieron y sí vi otros cuando intentamos recibir estos mensajes o comunicaciones. Fue bastante especial porque ni bien lo intentamos, es como que la actividad aumentó, no sé si lo habrán notado, aumentó ostensiblemente. Y hubo un momento en que había un objeto lanzando como pulsos de luz y entre tanto habían 5 más que se iban cruzando. Afortunadamente lo tengo filmado, porque a veces ocurre que uno dice, yo no vi nada. Bueno, ahí tienes el vídeo. O un escéptico nos dice, bueno, pero ¿y si lo vieron, por qué no lo filmaron? Bueno, está el material. Tampoco podemos estar pendientes de las filmaciones porque caemos en una distracción. Sin embargo, dentro de la medida de posibilidades tratamos de registrar cuando se puede el fenómeno. Sea este lejano, que por su característica lejana puede ser dudoso, sea de mediana proximidad o de gran proximidad, que incluso a veces los objetos de mayor proximidad son los que más cuestionan los escépticos, porque les parece demasiado extraordinario. Más allá de cualquier discusión sobre la observación de objetos anómalos en el cielo, creo yo que anoche estuvimos acompañados y también hubo una anécdota. Bueno, nosotros en el campamento somos unas 160 personas y habrán notado que ayer éramos más. Yo calculo
lo estuve contrastando con otros amigos y personas que tenemos experiencia de venir aquí, que anoche éramos más de 200 personas. Aquí compartimos otra cosa, es una dinámica en donde pueden ocurrir estos fenómenos o no. Pueden ser más cercanos o más sutiles, pero nunca nos vamos de monte perdido con las manos vacías. Siempre algo sucede. Y ayer, y antes de ayer también hay que decirlo, hubo estas manifestaciones a las que hice referencia, estos mensajes que algunas personas han recibido, y como es tradicional tratamos de dialogarlo, discutirlo, compartirlo, contrastarlo en la medida de las posibilidades los domingos por la mañana cuando estamos haciendo el cierre. No hace falta. Así que, porque esto, como dije ayer, no es ningún circo, no es ningún show. Yo he tratado de defender la seriedad de este fenómeno. Y quienes me conocen saben que yo promuevo las preguntas, el pensar y el sentir en balance. Lo he intentado a lo largo de todos estos años porque soy consciente que estas experiencias son controvertidas, que son polémicas, que en el contactismo hubo fraudes, desengaños, que intentar conectar con otras realidades es muy fuerte. Yo lo hablaba con una amiga aquí que me comentaba emocionada, y ella es psicóloga, que habían estado en un momento del campamento, en un lugar determinado, en un momento determinado, intentando algún tipo pues, de comunicación, y sintieron esa comunicación como que alguien les hablaba y pidieron una confirmación para tratar de discernir si lo que estaban escuchando, sintiendo, percibiendo era realmente auténtico. Y en ese momento, un objeto en el cielo, en consonancia con su pedido, con sus pensamientos, empieza a hacer pulsaciones de luz. Y parece simple, pero es muy fuerte. Parece simple, pero es muy fuerte. Que percibas cosas, sientas cosas, creas escuchar cosas y pidas un tipo de confirmación y, bueno, de casualidad un geoestacionario se giró en ese momento, la luz del sol se reflejó en ese satélite y tú consideraste, pues, que fue una respuesta del universo de estos supuestos seres. Pero a veces el geoestacionario te responde varias veces. A veces aparecen 4 o 5 geoestacionarios y vuelan información. Y esas cosas han pasado. Entonces, un asunto es tratar de ser objetivo y otro asunto es ser un cabezadura. Ayer creo que no hay duda que separando el agua del aceite, ellos estuvieron y sé que varios han recibido mensajes. Yo recibí un mensaje, una comunicación que debo analizar, reflexionar, a espera de otras confirmaciones que espero tener en esta seguidilla de viajes, de contacto que tenemos por delante. Esto implica incluso una visita a la zona de Huascarán, en los Andes peruanos, donde estos seres afirman tener una de sus principales bases o instalaciones, en este nevado de la Cordillera Blanca del Perú. Ahí vamos a estar en el mes de julio. Y luego un encuentro que ellos han marcado como de muy importante en Monte Shasta. A los 10 años, recuerdan que les comentaba ese contacto del año 2012 con estos seres en Monte Shasta, en donde nos habían pedido viajar a Rusia 2 años después. Bueno, se cumplen 10 años de ese contacto el 26 de agosto. Entonces nos han vuelto a citar a Shasta. Entonces hay cosas que debo esperar para esa fecha. Sin embargo, creo que es conveniente que por lo menos algunos fragmentos de lo que les podría compartir ahora se los lea, para contrastar, para discernirse que otros han sentido o han recibido cosas. Y si me prestan atención, ahora mismo les comento lo que recibí anoche durante la práctica.
Es un breve mensaje que de alguna manera ordena lo que estábamos cuestionando y analizando aquí juntos. Lo empecé a psicografiar a las 23:38 horas. Sí, escribe, soy Ivica. Nuestra presencia obedecerá a momentos puntuales y necesarios. Han comprendido la importancia de transitar este proceso planetario atendiendo todo lo que han aprendido, confiando y continuando hacia adelante, superando las pruebas y los contratiempos. Pero también han constatado la asistencia oportuna cuando es imperante. No caminan solos. Hemos percibido la preocupación de muchos sobre el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. En la medida de nuestras limitadas acciones, procuraremos neutralizar el uso equivocado de la energía subatómica, de la fuente del universo. Como en otras ocasiones, hemos monitoreado sus pensamientos. Sabemos que se preguntan qué hacer. Lleven a cabo lo que les toca hacer. En este tiempo, en este momento, y no caigan en el desánimo. Pese a todo, valoramos que muchos han decidido continuar, seguir firmes, conectados y sembrando. En Monte Shasta nos haremos presente y allí definiremos juntos los pasos a seguir para la siguiente etapa de comunicación y contacto. ¿Cuál es nuestra opinión sobre la desclasificación del fenómeno OVNI? Efectivamente existe un conflicto de intereses entre quienes desean dar a conocer nuestra presencia y quienes tienen como consigna seguir ocultando la realidad del contacto. Pero poco a poco la verdad irá saliendo a la luz y una cadena de revelaciones sacudirá al mundo. Desde anuncios científicos sobre la naturaleza del universo y otras dimensiones, hallazgos arqueológicos que obligarán a replantear la historia, y Perú será clave. Mantengan sus reuniones en Monte Perdido, es importante. Quienes se autoconvocaron para acudir a esta reunión van a vivir, recibir y comprender lo que les hacía falta. Ivica. Voy a leer, esta es una parte que debo confirmar, pero voy a leerles lo que considero. Si el hombre despliega su ira con los elementos del universo confinados en armas de destrucción, podrían ver lo que nunca han visto. Mas allí estaremos, vigilantes, para minimizar los eventos y ayudar a la especie humana a sobreponerse. Si el conflicto se sigue extendiendo, cuando sobrevenga el invierno, también con el frío llegará una acción desesperada y dentro de las variables una peligrosa decisión. Y algo que necesito confirmar. Esto es un extracto de Antarel. Es el mensaje que me tocó recibir ayer. Creo que está respondiendo a algunas de las cosas que estábamos dialogando y me parece muy importante. Vamos a realizarle la entrevista a Diego Cintas. Es domingo por la mañana, aquí en Monte Perdido, junio de 2022. Bueno, pues ayer salimos a meditar, sábado por la noche, estuvo muy bien. Meditar todos juntos en este parador nacional de Monte Perdido. Vamos a ver cómo se da la entrevista y bueno, ya lo vais a ver enseguida.